Buen día, mis amados hermanos. Que la gracia de Dios continúe en cada uno de nosotros para gloria de su nombre y el beneficio de nuestras almas. Qué bueno es el Señor que en sus misericordias nos concede el privilegio en esta semana, a pesar de todas las situaciones que están pasando en medio nuestro, a pesar de la amenaza con esta tormenta. Realmente estamos agradecidos del Señor porque sabemos que Él es el único que guarda y cuida nuestras vidas. Le damos las gracias al Señor por sus misericordias, por su fidelidad, por sus bondades para con su pueblo, para con su iglesia. En esta mañana queremos orar al Señor para que en su gracia Él nos ayude en lo que es la predicación de su palabra en esta mañana, esperando que estas palabras de Él, las palabras que vamos a estar enseñando, pueda quedar en nuestros corazones, pueda llevar a nuestros corazones a una actitud de arrepentimiento, que nuestros corazones sean quebrantados y que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros podamos venir delante de Él reconociendo que solamente Él puede guiar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas y cambiar nuestros corazones para gloria de Él. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tus misericordias, por tu fidelidad, por tu cuidado para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de esta amenaza, de esta tormenta tropical, sabemos que tú tienes el control de cada uno de nosotros, el control de tu iglesia, y nuestras vidas están seguras en ti. Que aún sabemos, Señor, que en medio de todo esto sigue la amenaza de la pandemia, pero también nosotros continuamos orando a ti para que conforme a tu gracia y a tu misericordias, oh Padre, tú puedas obrar de tal manera que tu precioso nombre, tu hermoso nombre, sea glorificado en tu pueblo. Qué bueno, Señor, saber que no hay mejores manos que las tuyas para que nosotros estemos guardados por ti y seguros en ti. Por eso, Señor, pedimos que en esta hora, conforme a tu gracia, a tu misericordia y a tus bondades, tú puedas obrar en nuestras vidas, nosotros podamos seguir confiando en ti. Usa tu palabra, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a cada uno de tus hijos que en esta hora están predicando tu palabra, enseñando tu palabra, para que sea tú conforme a tu gracia, capacitándole y llenándole de tu Santo Espíritu para que tu palabra con poder sea predicada. Gracias, Señor, te damos. Úsanos en este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, nosotros estamos agradecidos del Señor porque ya durante unos cuantos meses, básicamente desde el mes de abril, hemos estado tratando la serie, si así podemos llamarle, el cuidado del corazón en medio de la crisis. Y hemos ya desarrollado y hemos visto por lo menos 5 cosas de las cuales nosotros necesitamos guardar nuestro corazón o nuestros corazones en medio de esta crisis. Y hablamos en primer lugar que era necesario cuidar el corazón de la avaricia. Y en ese momento hablábamos que una riqueza mal orientada, una riqueza que no lleve a dar gloria a Dios, es algo que nos lleva a pecar contra Dios, a dañar nuestros corazones, y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. La segunda cosa de la cual nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón es de la ansiedad. De un lado veíamos a tener riquezas y no saberla manejar, era pecado, era problemática, o nos llevaba a pecar cuando nosotros orientamos esa riqueza a lo que no glorificaba a Dios, a guardarla básicamente, a tenerla, a poseerla para tener la seguridad de que yo tengo eso. Pero por el otro lado tenemos personas con necesidades que no tienen nada, y en esa necesidad, en esa angustia o en esa situación, llega a estar un estado de ansiedad, un estado de angustia, y pecar contra Dios por causa de no tener esas cosas y de buscar de una manera incorrecta esas cosas que nosotros entendemos que necesitamos. Cuando la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios, el Padre, conoce nuestras necesidades y Él es el dueño de todas las cosas. La tercera cosa de la cual nosotros debimos cuidar nuestro corazón o debemos cuidar nuestro corazón es del desánimo, del desaliento.
¿Por qué? Porque esto lleva a paralizar nuestras rodillas, llega a caer, a dejar caer nuestros hombros. En otras palabras, frena al hombre de Dios, frena a la iglesia de Dios cuando viene el desánimo y el desaliento. Y no hemos podido ver cómo esta pandemia ha llevado y ha frenado, ha paralizado la iglesia. Es decir, la iglesia se ha desanimado por causa del temor que al principio produjo todas estas informaciones de la pandemia. Y nosotros debemos cuidar nuestro corazón del desaliento, del desánimo. Y veíamos esto en Primera de Pedro, que era Primera de Pedro en el primer capítulo, cuando el apóstol Pedro nos llamaba o nos enfocaba a que nosotros necesitamos tener nuestra esperanza, no en el sufrimiento que tenemos, sino que nuestra esperanza debe estar en que un día el Señor volverá y va a traer algo especial para con nosotros. Una cuarta cosa de la que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, que vimos, es la murmuración. Y veíamos esto, lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, cómo este pueblo murmuró, se quejó de Dios a causa de las necesidades que ellos tenían. Ellos pensaban, tenían una necesidad mal enfocada porque ellos tenían un tipo de alimento que Dios les estaba dando, pero ellos se quejaron contra Dios porque no querían eso, querían otra cosa. Y eso trajo como consecuencia que el juicio de Dios, la ira de Dios cayera sobre ese pueblo. Y hemos pensado y hemos visto a la luz de la palabra que la queja, la murmuración también es algo que daña el corazón, y nosotros tenemos que tomar el principio bíblico que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Y una quinta cosa de la cual nosotros tenemos que cuidarnos, y fue la que nosotros concluimos la semana pasada, es de las dudas. Es decir, yo tengo que cuidar mi corazón que entre a una actitud de dudas, porque cuando el creyente está en una actitud de duda, en ese mismo momento el creyente lo que hace es desconfiar de Dios y de su palabra, y en esa actitud lo que hace es pecar contra Dios, y la consecuencia es la que tuvo el pueblo de Israel de estar en el desierto. Cuando el creyente no confía en su Señor, en su Creador, cuando el creyente no vive para Dios, cuando el creyente no vive bajo las promesas de Dios, lo único que hace es pecar contra el Señor, porque vive un estado de incertidumbre, y eso lo lleva a vivir una vida lejos de Dios, y las consecuencias son terribles. Y así vimos lo que le pasó al pueblo de Israel, que por causa de su duda tuvieron que quedarse en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron creer que el que había prometido que le iba a dar la tierra tenía poder para cumplirlo. En esta semana nosotros llegamos a abrir un escenario más de algo en lo cual usted y yo también tenemos que cuidar nuestro corazón. Digo abrir un escenario porque no vamos a poder tocarlo todo en esta mañana. Vamos a tener que usar quizás varias semanas para nosotros concluir con este tema que nosotros comenzamos hoy. Y es el siguiente: como creyentes que hemos cuidado el corazón de la avaricia, de la ansiedad, de la murmuración, que hemos cuidado el corazón de desánimo, de las dudas, nosotros estamos llamados a cuidar el corazón de la rebelión. Porque si nosotros llegamos a murmurar, a tener dudas, a tener desánimo y duda, el próximo paso va a ser llegar a la rebelión. Hay una historia muy interesante que nos muestra realmente esto. Y una vez más nosotros podemos mirar esta actitud del pueblo de Dios en el desierto. En el libro de Números, capítulo 16, vamos a leer ahí los primeros 14 versículos. Allí nosotros vamos a mirar cómo este mismo pueblo, que fue un pueblo que se rebeló contra Dios, este mismo pueblo que murmuró contra Dios, que tuvo quejas con Dios, este mismo pueblo que dudó de la fidelidad y el poder de Dios, llegó un momento que adoptó otro tipo de actitud, otro tipo de conducta, otro tipo de filosofía, y fue
rebelarse contra su Dios, rebelarse contra el Creador, contra el sustentador, con el dueño de todas las cosas. La rebelión, mis amados hermanos y amigos, puede tener varias formas. Muchas de ellas nosotros podemos decir que no son malas en sí. Pero sin embargo, cuando hablamos de la rebelión o cuando la rebelión es contra Dios y su estructura de autoridad o de la estructura de autoridad ordenada, las consecuencias son graves. Por esta razón es que usted y yo somos llamados como creyentes o estamos llamados como creyentes a cuidar el corazón de tan terrible pecado contra el Señor. Es decir, la rebelión, como hemos dicho, puede tener varias formas. Puede ser, algunas de ellas no van a ser malas. Varias formas no van a ser malas. Y hemos visto que los pueblos en un momento determinado, por el abuso del liderazgo, por el abuso de los que presiden, de los presidentes, de los dictadores, de los tiranos, los pueblos han tenido que a levantarse en rebelión, y muchas veces en rebeliones armadas, muchas veces por los derechos, muchas veces porque el abuso ha llegado a un punto que los pueblos han tenido que levantarse. Otras veces los pueblos, por invasiones de otros pueblos, han tenido también que levantarse en rebelión contra la introducción o contra la invasión de otros pueblos. Pero en este caso yo no quiero hablar de ese tipo de rebelión. En este caso yo no quiero hablar de aquellos tipos de rebeliones. Yo quiero hablar de una rebelión que es peligrosa, que nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado. Y estamos hablando, hermanos, aquella actitud de rebelarse contra Dios y su estructura de autoridad que ha sido ordenada por Él, porque las consecuencias son graves, son terribles las consecuencias que pasan. Y nosotros podemos ver que la rebelión es otra de las actitudes negativas o más bien pecaminosas del pueblo de Dios en medio de las crisis en el desierto. Después de haber salido de Egipto en su peregrinaje hacia la tierra prometida, recibimos un pueblo que se quejó, que murmuró contra Dios, pero no le bastó eso, sino que vinieron y tuvieron dudas de aquel que había hecho grandes milagros delante de ellos. Pero aún más, no pasó mucho tiempo cuando ahora ellos se rebelan, se levantan contra Dios y su autoridad. En medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de su peregrinaje hacia la tierra prometida. Y usted y yo necesitamos tener mucho cuidado de no caer en semejante pecado. Lamentablemente, hoy día los hombres se están rebelando contra Dios. Los hombres están enfrentando a Dios. Los hombres están en una actitud de rebeldía frente a Dios. Pero nosotros como creyentes debemos tener cuidado de no caer en eso. Son graves las consecuencias que vienen. En el libro de Números capítulo 16 tenemos una historia. Todo el capítulo 16 nos va a hablar de una historia que pasó con el pueblo de Israel, donde fueron grandes las consecuencias que vinieron. Pero antes de llegar ahí, es interesante que nosotros entendamos lo que era el contexto de este capítulo 16. En el capítulo 15, nosotros podemos ver que Dios comienza a darle varias leyes acerca de la forma de las ofrendas. Y le habló de cómo ellos tenían que ofrendar y le habló de cómo ellos tenían que hacer esto. Ahora bien, más adelante, también Moisés le había dado unas leyes que Dios le había dado a Moisés una ley que debía comunicarle al pueblo, y estas leyes tenían que ver más bien para obedecer a Dios, para obedecer lo que Dios había establecido, para tener cuidado de cómo ellos van a actuar delante de Dios cuando Dios daba una ley, cuando Dios daba algunas informaciones. Ya habíamos visto cómo ellos tenían que venir, el tipo de ofrenda, la ofrenda voluntaria, la ofrenda que tenían que presentarse por causa también del pecado, cómo ellos tenían que venir.
para la liberación, sí, cómo ellos tenían que hacer para ofrendar. Pero cuando llegamos al versículo 30, nosotros vemos algo muy interesante. Y es, ya Dios le había dicho a Moisés cómo ellos tenían que actuar, qué tenían que vivir, cómo ellos tenían que adorar a Dios. Porque todo esto lo que nos habla de cómo ellos tenían que adorar al Señor. Mira, en el versículo 27 comienza a decir, también si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda. Todo tiene que ver cómo ellos iban a adorar a Dios por medio de las ofrendas y cómo esas ofrendas le iban a utilizar para confesión de pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona. Pero en el versículo 29 dice, para que el nativo entre los hijos de Israel, para que el extranjero que reside entre ellos, para ellos también, para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendrás una sola ley. Para el que haga algo inadvertido, una sola ley. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 30. Pero aquel, mire cómo cambia. Habían tipos de ofrenda para cuando el hombre pecaba de una manera inadvertida. Había que presentar, así es como dice, el sacerdote hará expiación, según versículo 24, por toda la congregación de los hijos de Israel y serán perdonados, pues fue un error. Cuando presente su ofrenda, dice el versículo 25, una ofrenda encendida al Señor y sus ofrendas por el pecado delante del Señor por su error, serán perdonadas toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que reside entre ellos, pues y el extranjero también, pues sucedió todo bajo todo el pueblo por error. También cuando dice una persona peca inadvertidamente. Pero mire cómo cambia el escenario. En el versículo 30 dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo, ya sea extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Y el versículo 31, porque ha menospreciado, ha enfrentado, se ha rebelado frente a la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Y seguimos viendo versículo 32 al 36, hay un ejemplo que es hasta doloroso. ¿Por qué? Porque dice, cuando los hijos de Israel fueron al desierto a buscar leña, encontraron allí a un hombre que recogía leña y lo llevaron a Moisés y le dijeron, Moisés, mira, porque no sabían qué hacer. Y lo llevaron a Moisés, a Aarón y a la congregación y lo pusieron bajo custodia. No sabían qué hacer. Versículo 35 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ciertamente después de yo consultar tienen que morir apedrearlo, sáquenlo fuera y que lo maten a pedrada. Versículo 36, vemos que toda la congregación lo sacó fuera del campamento, lo apedrearon y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Cuando el pueblo pecaba de una manera por error, de una manera inadvertida y pecaban, habían sacrificios para perdonarlo. Pero llega el momento que Dios le dice, espérate Moisés, cuando el pueblo peca de una manera como esta, de rebelión, de enfrentarse conmigo, hay que matarlo. Y este pobre hombre, quizá en ignorancia, no sé cómo fue la situación. Lo único que sé es que el hombre se fue a buscar leña el día del sábado, que no debía hacerlo, día de reposo. Versículo 37 al 41, nosotros vemos una vez más, también habla el Señor Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que les hagan un recordatorio, flecos en los bordes de los vestidos por sus generaciones y que pongan en él flecos en los bordes con un cordón azul. Y esto le va a servir, estos flecos, ¿para qué? Para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor a fin de que lo cumplan y no sigan el corazón y los ojos, los cuales sean prostituidos. Para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos para Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y yo soy el Señor, vuestro Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo Moisés? Esto es, si pecan así, tienen que morir.
hay un ejemplo, un pobre hombre buscando leña, quebrantó la ley de Dios, fue necesario la muerte. Pero también vemos versículo 37 al 41 que Dios en su gracia y misericordia para este pueblo le está diciendo: Señor, hagan, Moisés, dile que tengan algo visible en su ropa para que no se rebelen, para que no se enfrenten a mí, para que no estén actuando de una manera perversa contra mí, violando mis mandamientos. Que no se dejen llevar de sus ojos, que no se dejen llevar de su corazón, de lo que ellos sienten, sino que entiendan que yo soy el Señor, yo soy Dios. Y que no pueden, no deben enfrentarse a mí, que no aleguen ignorancia, porque no hay ignorancia. Cuando pecan de esta manera, no hay ignorancia. Ese es el escenario que nosotros tenemos antes de pasar al número 16. En número 16 tenemos, interesante, mire lo que comienza. Y se reveló Coré, hijo de Isha o de Ijal, hijo de Coat, hijo de Leví, con Natán, Abirán, hijos de Eliad, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Interesante, porque no está hablando que era de cualquier gente, era gente que conocían la palabra de Dios. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes. Decían: porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces se levantan ustedes por encima de la asamblea del Señor? En otras palabras, Él está diciendo: oye, solamente ustedes son santos, todos nosotros somos santos, todos ellos son santos. ¿Por qué solamente son ustedes los que están dirigiendo? ¿Por qué ustedes son los líderes que están ahí? Tome nota, hermano. Y cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. No le quedó más a Moisés que su dolor en el corazón, porque entendía la gravedad del asunto, de lo que ya había pasado, de lo que él le había advertido. No le quedó más que tirarse al piso. Y habló a Coré y a todo el grupo diciendo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él, quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, lo acercará así. Haced esto, Coré, y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros, poned fuego en ellos, echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, dice ahora Moisés, hijos de Leví. Entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijo de Leví, no es suficiente que Dios, el Dios de Israel, lo haya separado, lo haya escogido a ustedes, lo haya tomado del resto de la congregación de Israel para acercarlo así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor, y para que esté delante de la congregación ministrándole, y que se ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos y a los hijos de Leví contigo. Pero también pretenden ustedes el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu compañía os habéis juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán, Abirán, hijo de Eliad, pero ellos dijeron: no iremos. No es suficiente, responden ellos. No es suficiente que nos hayan sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto sin que también quieran ustedes enseñorearse sobre nosotros. En verdad, tú no nos has traído a otra tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campo y viña. ¿Le sacaría los ojos a estos hombres? No iremos. Permítame dejarlo hasta ahí, leer estos primeros 14 versículos para que usted y yo entendamos lo que está pasando. Recuerde que ya en el contexto dijimos que Dios le había dicho a Moisés
que le diera algunas leyes. Ya Moisés le estaba dando las leyes de las ofrendas, y dentro de esa ley de las ofrendas le está diciendo que había, y no era la ofrenda de dar dinero, sino los tipos de ofrendas que se ofrecían a Dios como adoración, pero como expiación también por el pecado. Cuando el pueblo pecaba, había una forma. Cuando los hijos de Israel entraran a la tierra que dice Dios le iba a dar, amor, y se presentaban delante de Dios, si llegaran a alguna situación, ellos tenían que hacer holocausto y sacrificio. Entonces, Moisés le dijo cómo, Dios le dijo qué tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. Y llegó al punto del sacrificio por los pecados, y él le está diciendo por qué tipo de pecado el sacerdote iba a orar. Cuando era un tipo de pecado que habían pecado por error, el sacerdote iba a ofrecer sacrificio y ellos iban a ser perdonados. Pero decía más adelante, porque era una peca inadvertida, haciendo expiación por él y serían perdonados. Pero en el versículo 30, cuando obren con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre el pueblo. Y dice la razón: ha menospreciado la palabra del Señor, ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ellos. En otras palabras, lo que Moisés le está diciendo: señores, esto es lo que Dios dice. Pero este grupo de hombres, estos 3 hombres, no entendieron esto. Y no solamente estos 3 hombres, sino que ellos eligieron a 250 hombres más, que no eran cualquiera, no eran simples personas, eran hombres de renombre, porque fueron los jefes de la congregación. 250 jefes de la congregación, escogidos en asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y le dijeron, ya en dominicano, ellos dijeron: estamos hastiados de ustedes, estamos cansados de ustedes, ya estamos hartos de ustedes. La palabra. ¿Por qué solamente ustedes? Recuerde, hermanos, que el problema con la rebelión es esta. Cuando hablamos de la rebelión en contra de Dios y su estructura de autoridad ordenada, las consecuencias son graves. Estamos hablando de que esta rebelión, ellos nos separaron frente a Dios y le dijeron a Dios: mira, Dios, ya tú me tienes harto, ya tú no tienes cansado, ya estamos hastiados de ti. No, ellos no dijeron eso. Ellos vinieron frente a Dios de otra manera. Y este es el gran peligro de la rebelión. Hay muchos de nosotros que pensamos que rebelión es hablar directamente con Dios, es tirarle nuestros dardos a Dios, es decidir nosotros no oír su voz solamente con relación a la persona de Dios. Pero cuando nosotros vemos aquí en la palabra, nos damos cuenta que rebelión es contra Dios y la estructura de autoridad ordenada por Dios. Eso nos pone, hermano, en una situación muy difícil, porque estamos hablando que cuando yo como creyente y usted como creyente decide rebelarse contra la autoridad puesta por Dios, usted y yo estamos rebelándonos contra Dios, o en una actitud de rebelión contra Dios mismo. No estamos hablando de la persona que ocupa la autoridad, estamos hablando en primer lugar de ese estado de autoridad o esa estructura de autoridad. Cuando hablamos de la estructura de autoridad, estamos hablando que todas las autoridades establecidas han sido dadas por Dios. No estamos hablando de la persona que en ese momento ocupa esa autoridad. Estamos hablando de que todos los estamentos de autoridad han sido establecidos por Dios. Punto. Y cuando yo decido, y cuando yo como creyente decido hacer una rebelión frente a una autoridad dada por Dios, yo no me estoy rebelando contra la persona que ejerce la autoridad, sino me estoy rebelando contra aquel que ha instituido esa posición de autoridad. En este caso, lo que yo estoy viendo y lo que ustedes estamos viendo aquí es que ellos se enfocaron en una persona que estaba ocupando
el liderazgo en ese momento. El que estaba guiando al pueblo en ese momento era Moisés. Y Moisés tenía la autoridad de Dios, porque Dios lo había tomado, Dios lo había llamado para hacer eso. Y estas personas decidieron venir delante de Moisés y decirle: estamos hartos de ti, estamos cansados de ti. Pero lo que ellos no sabían, que lo que ellos estaban haciendo era rebelándose contra Dios y la autoridad establecida por Dios, y que las consecuencias iban a ser terribles. Mira la actitud de ellos: estamos cansados de ti. ¿Por qué tú te levantas por encima de la asamblea del Señor? En otras palabras, tú te pusiste ahí. Moisés le dijo: eso no es así. Vamos a ver. Me gusta cómo Moisés responde, porque Moisés le responde: mañana el Señor mostrará quién es quién es santo y quién no es santo, quién ha sido escogido y quién no ha sido escogido por Dios. Y le dice qué debe hacer. Pero también Moisés le dice: basta de ustedes también, hijos de Leví. Basta. Porque esta persona no era cualquiera. Este hombre, Coré, no era cualquier persona. Porque Coré era hijo también de Leví. Y él le dice: Coré, oye esto, pero Dios lo ha puesto a ustedes para un servicio. Ustedes tienen la responsabilidad de hacer algo. La responsabilidad de ustedes, vemos en la palabra, que era todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. La responsabilidad de ellos era mover el tabernáculo. La responsabilidad de ellos era todo lo que tenía que moverse con la función y la estructura del tabernáculo. Pero ellos no querían eso, parece. Y Moisés les pregunta: ¿también pretenden el sacerdocio? Porque venir delante de Moisés y de Aarón era enfrentarse al líder, el líder político, el gobernador, si podemos ponerlo de esa manera. Y se estaban también haciendo una rebelión frente a aquel que era el líder religioso. En otras palabras, aquel que era el sacerdote, el que venía delante de Dios para ofrecer los sacrificios, la adoración a Dios, pero también la expiación por los pecados del pueblo. Y Moisés le dice: no le basta a ustedes, Coré, y a tus hermanos, a los hijos de Leví contigo, también pretenden el sacerdocio. Entonces vemos lo que pasó. Y él le dice en el versículo 11 una verdad. Coré entiende esto. Coré entiende esta verdad. Por tanto, tú y tu compañía se habéis juntado contra el Señor. Pues, ¿quién es Aarón? ¿Quién es él para que murmure contra él? En otras palabras, la rebelión de ustedes es contra Jehová Dios. Más adelante vemos lo que pasa, cómo el juicio de Dios viene después que pasa esto, cómo Dios le dice a Moisés y a Aarón que coja todo el incensario de esto, todo ese instrumento de ofrecer el incienso, lo rompieran, lo machacaran, lo hicieran una sola pieza y lo pusieran como algo allí en el altar, como una evidencia de que los laicos, como dicen algunas traducciones, para que los laicos, los hijos de Israel, y que para recordarlo para los hijos de Israel, que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón, no podía acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. Hasta ahí la historia va interesante. Pero qué giro da, versículo 41. Dice: al día siguiente, esta gente no entiende. Al día siguiente, aquí vemos ya Dios obró, el juicio de Dios vino por la rebelión de estas personas. Dios quiso mostrar a quién había elegido para ser las autoridades en ese momento, y lo mostró porque la tierra se abrió. Y de abrirse la tierra, ¿sabe qué pasó? La tierra se tragó vivo a Coré, se tragó vivo también a Datán, y se tragó vivo a Abiram. Se lo llevó, se lo tragó. Y ellos pudieron ver que Dios tenía el control. Dice versículo 31. Cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y se lo tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré
con todos sus bienes, se lo tragó vivo. Juicio de Dios. Pero en el versículo 41, al día, si no al mes, no al año, no a 3 años, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuran, se quejan contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes, una vez más, enfrentando la autoridad, ellos dicen: ustedes son los responsables, por esto ha pasado, mire lo que ha pasado, ustedes son los responsables de la muerte de estos hombres. Oh hermanos, usted y yo necesitamos cuidar nuestro corazón de este terrible pecado llamado rebelión, porque es contra Dios. Ellos vinieron una vez más, murmuraron, se quejaron, enfrentaron, se rebelaron contra Aarón y contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes son los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Una vez más, sucedió sin embargo que cuando la congregación que se había juntado contra Moisés y Aarón se volvieron hacia la tienda de reunión, he aquí la nube que cubría la gloria del Señor apareció. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión. Y el Señor le dijo: quítense, apártense, que lo voy a matar a todos, lo voy a destruir a todos. Y una vez más estos 2 hombres cayeron de rodillas, su rostro en tierra al Señor, clamando, diciendo: no lo hagas así, Señor. Y le dijo Moisés a Aarón: vete, toma rápido el incensario y pon fuego en él del altar. Y para no hacerle la historia tan larga, Aarón lo tomó como Moisés le había dicho, versículo 47. Corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, porque esta gente se rebelaron. Porque la ira del Señor ha salido de parte del Señor, dice el versículo 46 al final. Y la plaga ha comenzado. 48. Se colocó este hombre, entiéndase Aarón, entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coret. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. ¿Sabe qué, hermanos? Casi 15,000 personas murieron. La ira de Dios se desató. La maldad de este pueblo fue tan terrible, tan grande. Esta actitud de rebelión fue tan grande contra Dios, enfrentar a Dios y a la autoridad establecida por Dios, que la tierra se abrió y tragó a estos hombres. Pero por otro lado, Dios envió una plaga que mató 14,700 personas. Todo esto, ¿sabe por qué? Porque cuando hablamos de rebelión contra Dios o en contra de Dios y su estructura de autoridad, esa autoridad ordenada, las consecuencias son graves. Por esta razón es que usted y yo como creyentes estamos llamados, hermanos, a cuidar el corazón de tan terrible pecado contra el Señor. Y lo que voy a decirle en esta mañana, si el tiempo me da, no es fácil. Son verdades que tienen que ponernos a temblar a nosotros como creyentes. Porque como le decía en su momento, es posible que usted y yo no estemos parándonos contra Dios e insultando a Dios, rebelándonos directamente contra Dios. Pero muchas veces nos hemos rebelado contra Dios porque estamos rebelándonos contra la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos definir rebelión? Rebelión, esta palabra viene también del latín rebellión o rebellio, y es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado, oiga, ¿con qué? Oponer resistencia, sublevarse, falta de obediencia debida. La rebelión, por lo tanto, es un rechazo de la autoridad que, como le decía al principio, puede ir desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. Pero estamos hablando que es una rebelión ¿hacia qué? Un rechazo hacia la autoridad. También es una actitud
de la persona que desafiantemente se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene la autoridad sobre ella. No solamente que no obedece, sino que se para, como uno dice en dominicano, como un gallito frente a la autoridad que tiene. Ay, ay, ay. Ay, hermano. Entre las causas principales, y aquí está el problema, de la rebelión, es que la rebelión no es un asunto que surge así. Es que entre las causas principales de la rebelión están las siguientes: el orgullo, el egoísmo, los celos, presiones externas, desacuerdo con el juicio de un superior y el deseo de librarse de una sujeción u opresión real o imaginaria. Es decir, que el asunto es que lo que está detrás de la rebelión es el orgullo, el egoísmo, presión de afuera, desacuerdo con los juicios emitidos por las autoridades, pero también el egoísmo, pero también el deseo de liberarme de una sujeción o una opresión que puede ser real o imaginaria. La idea también de rebelión es sublevarse u oponerse a la autoridad. Pero cuando hablamos dentro de las estructuras sobre la rebeldía, cuando hablamos sobre esta estructura sobre la rebeldía y nos estamos refiriendo a oponernos a la voluntad de Dios, es decir, estamos hablando que nos oponemos a la voluntad de Dios. En otras palabras, desobedecemos o desobedecemos la voz de Dios, que es el principio, es decir, la desobediencia a Dios, a su palabra, es el principio fundamental de la rebeldía. Cuando nosotros estamos hablando de la estructura de esta rebeldía, nos estamos refiriendo, hermanos, a oponernos a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando usted y yo como creyentes decidimos rebelarnos contra la autoridad establecida por Dios, nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. En otras palabras, a desobedecer su voz, que es el principio fundamental de la rebeldía. Pero también cuando nosotros decidimos rebelarnos contra las autoridades, lo que estamos haciendo es precisamente haciendo lo que hizo Coré: dejar de reconocer que en su voluntad perfecta el soberano ha puesto autoridades que usted y yo tenemos que someternos como creyentes, gústenos o no nos guste. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo como creyentes no estamos para someternos a quien nos guste. Usted y yo estamos aquí para someternos a la voluntad perfecta de nuestro Dios soberano. Lógico, vamos a ver más adelante algunas cosas que son importantes en relación a esto. ¿Qué estamos hablando? Mire, el principio fundamental de la rebelión es desobediencia a la voluntad de Dios, desobedecer a la voz de Dios. Y debemos tener cuidado, porque Él es el dueño. Él le dijo a Israel, al pueblo, después de matar tanta persona: yo soy el Señor vuestro Dios, que los saqué a ustedes de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y a nosotros Dios le dice: yo soy vuestro Dios, yo soy el Señor de ustedes, yo fui quien los salvé, yo los saqué de las tinieblas, los puse en la luz del reino de mi amado Hijo, y lo hice para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor vuestro Dios, yo soy el Señor, que soy el Dios de ustedes, creyente, evangélico, convertido. Entendamos eso. Él es el Señor y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él es el dueño, creador, sustentador de todas las cosas. Ahora bien, le decía que desobedecer a la voz de Dios es el principal elemento, o el principio fundamental de la rebeldía. Pero yo quiero que usted y yo entendamos esto. Rebelarse, el verbo es rebelar, contender, significa rebelarse, oponerse a la voluntad de Dios, decidir no oír, que fue lo que hicieron esto. Miren un momento, Moisés lo mandó a llamar a estas personas
mandó llamar a Datán y a Abirán, y ellos dijeron, no iremos. Estamos hartos de ustedes, es suficiente con lo que tenemos. Ay, hermanos, cuando hablamos de rebelión, la idea es esta. Es ser una persona que está en rebelión contra Dios, es un testarudo, arrogante, que no obedece a la autoridad. Y en este caso estamos hablando de que se está rebelándose contra la autoridad. En Isaías capítulo 1, versículo 1 al 6, Dios tiene que decirle algunas cosas al pueblo. Y yo sé que el tiempo está avanzando, pero mire lo que dice aquí. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acá, Ezequías, rey de Judá. Oíd cielo y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y lo hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Dios está diciendo, yo lo hice, lo crié, pero ellos ahora se están rebelando. Y mire qué interesante lo que dice Dios. El buey conoce a su dueño, el burro, el pesebre de su amo, pero Israel no, mi pueblo, no tiene conocimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de maldad, malvado, hijos corruptos o corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? Continuamente ustedes están en rebelión. Toda la cabeza está enferma, todo el corazón desfallece. Le dice él, de la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano, sino golpes, verdugones, heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestros cielos los devoran los extraños delante de ustedes. Y es una desolación como destruida por extraño. Hija de Sión, dice el versículo 8. Han quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. En otras palabras le está diciendo, oye, es que ustedes están en rebeldía, es que ustedes no entienden la actitud de rebeldía de ustedes. La actitud de ustedes siempre estar en rebelión contra mí, no obedecerme, no seguir mi paso, no querer hacer lo que yo digo, y le he castigado. Y ustedes están siempre castigados, están en rebelión, están enfermos, están desfallecidos, ustedes están heridos desde la cabeza, desde los cabellos hasta los pies. La situación de ustedes es terrible, la economía no sirve, ustedes no tienen nada, ustedes son como nada, ustedes son como polvo, pero aún siguen en un estado de rebeldía. Son testarudos, arrogantes. Ustedes no quieren arrepentirse. Y es el mismo estado que muchos de nosotros los creyentes estamos hoy. De espalda a Dios. No queremos obedecer la voz de Dios. Nos estamos rebelando contra las autoridades de Dios. Y usted se pregunta, ¿y cuál es la autoridad? Ah, qué interesante. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Creo que el tiempo no me va a dar para hablar de todo esto. Pero mire el que dice Romanos capítulo 1 al 5. Capítulo 13, perdón, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios en relación a esto. Dice, sométanse todos los evangélicos a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino dada por Dios. Las que existen están constituidas por Dios. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se opone. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán, ahí está, condenación, juicio de Dios, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Desea pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrá elogio de ella. Pues para ti un ministro de Dios es pues para ti un ministro de Dios para bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino por causa de tu conciencia. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Todas las autoridades han sido puestas por Dios. ¿Y cuáles son las autoridades? Aquí están las autoridades que tenemos. ¿Cuáles son? Interesante, hermano. Todas las autoridades comienzan con esta. Mi primera autoridad es Dios.
Dios es tu primera autoridad. Dios es mi primera autoridad. Él es mi primera autoridad. Yo tengo que obedecerle a Él, someterme a Él. Segunda autoridad que hay en la familia. Dios puso al hombre en el hogar como el líder, un líder amoroso. Esa esposa, esa es tu autoridad. Por eso las mujeres que no se someten a su esposo, las mujeres que se están rebelando con su esposo, no lo están haciendo contra ellos, lo están haciendo contra Dios. Cuando eres una irrespetuosa frente a tu esposo, está irrespetando a Dios, te está enfrentando a Dios. No te preguntes por qué tu vida es un desastre, no te preguntes por qué tu vida no tiene una bendición, no te preguntes por qué tu vida está cada vez más mal, no te preguntes por qué tú no crees en la fe. El problema es que tú eres una rebelde ante la autoridad establecida por Dios. Pero los hijos, los que somos hijos necesitamos reconocer. Los padres son la autoridad que Dios te ha dado. Y recuerda que estamos hablando de estructura de autoridad. Dios estableció autoridad. Dios no está diciendo fulano. No, Dios dijo, todos los que son padres son autoridad. Todos los que son esposos son autoridad. Yo soy la autoridad de todo. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Hijos, ustedes no van a avanzar. Ustedes van a estar como el pueblo de Israel cuando dice Isaías. Están en rebeldía. Por eso están siempre castigados. Por eso ustedes están en la situación que están. Su vida no progresa. Su vida no avanza. Ustedes están en una situación que tú dices, yo no sé si soy creyente o no. Si eres creyente y estás en esa situación, es porque está en pecado, porque te está rebelando contra los padres que Dios te ha dado. Los que desobedecen a los padres, los que no se someten a su padre, es contra Dios que lo están haciendo. Y están enfrentando a Dios, están en pecado contra Dios. Pero te dice, ni soy padre ni soy esposa. Pero si tú eres un empleado, los empleadores tuyos, y yo no quiero usar la palabra jefe, porque es que jefe es una palabra que se ha usado más bien y que tiene una connotación para nosotros los latinos muy terrible. Pero yo quiero hablar de empleadores. Todos los empleadores nuestros, los empleadores que tenemos son nuestra autoridad en el trabajo. Cuando usted no se quiere someter a las normativas que le dan sus empleadores, ustedes se están enfrentando contra Dios. Pero hay una autoridad más. Si usted es un estudiante, mientras usted está en un salón de clase, el maestro es su estudiante. Los directores de la escuela son sus estudiantes. Entonces, son sus autoridades a ustedes como estudiantes. Ustedes necesitan entender, rebelarse contra ellos es rebelarse contra Dios. Es que ellos no son creyentes, son autoridades dadas por Dios. Yo quiero poner ahora los gobernantes. Los gobernantes de los países son autoridades, sean del color de tu partido o no sean del color de tu partido, sea tu partido, no sea tu partido, son los gobernantes de esta tierra. Ahora bien, yo quiero concluir este tiempo, porque yo sé que el tiempo ya se me agota, con dos cosas que son necesarias, y vamos a seguir hablando la semana que viene en relación al asunto de la autoridad. Dos cosas que son necesarias para los que ejercen autoridad. En primer lugar, es todo lo que ejercemos autoridad, sea como sea, dicho sea paso, los líderes de la iglesia también son las autoridades de Dios para usted. Todo lo que ejercemos autoridad necesitamos entender, en primer lugar, que su autoridad es delegada, viene de Dios. Yo no tengo autoridad por mi posición. Yo tengo autoridad porque Dios en su soberana voluntad me puso en un cargo, en un lugar, en un puesto de autoridad. Y mi autoridad viene de Dios. Lo segundo es que mi autoridad tiene límite. Es decir, la autoridad de cada creyente, de cada ser humano que está en un puesto de autoridad, el límite es que no viole la ley de Dios. Mientras no estén violando, nosotros tenemos que someternos, nos guste o no nos guste. Ahora, cuando violen la palabra de Dios, violen la ley de Dios, nosotros tenemos que frenarnos y decir hasta aquí. Hasta aquí. Y nosotros los que tenemos que someternos a la autoridad, debemos también entender dos cosas. En primer lugar, que esa sujeción a la autoridad también tiene un límite. ¿Hasta cuándo? Hasta que viole la palabra de Dios. Yo me someto a la autoridad que Dios me ha dado hasta el punto que yo entienda, o no yo, hasta el punto que la palabra de Dios me da a entender que están violando su palabra. Recuerden Hechos, capítulo 4, versículo 17 al 20. Agarraron a Pedro, los demás dijeron, por favor, ya no sigan predicando, no prediquen más, no hablen más de eso. Y Pedro le dijo, juzguen ustedes. ¿Es justo obedecer a Dios antes que los hombres? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Antes que los hombres. En segundo lugar, la obediencia a la autoridad
Es una excelente oportunidad que Dios nos concede para adorar a Dios, para honrar su sagrado y bendito nombre. Hermanos, una actitud de obediencia a las autoridades que Dios nos ha dado es una oportunidad de adoración increíble. Honramos y adoramos a nuestro Dios. Pero es bueno que se entienda, toda autoridad delegada por Dios tiene un límite. No puede pasarse. Cuando se pasa de ese límite, usted y yo, ni nadie está llamado a someterse a esa autoridad. Pero al mismo tiempo, yo tengo que someterme a la autoridad. Siempre y cuando no se pasen de ese límite, yo tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Hermanos, rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra Dios. Por eso yo le dije, tenemos que cuidar. Por eso la palabra nos advierte que tenemos que cuidar el corazón, porque esto es un terrible pecado que tiene grandes consecuencias. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias te damos en esta mañana. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos porque de una manera u otra nosotros nos hemos rebelado contra ti, contra tu palabra, y hemos dejado de obedecerte, y hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, porque nuestros corazones no quieren obedecerte a ti ni a las autoridades que tú nos has dado. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser obedientes a ti y a tu palabra, porque cuando lo hacemos traemos gloria a tu nombre. Bendice a tu pueblo. Yo sé que hay cosas de estas que muchos de nuestros corazones la van a rechazar, pero es tu palabra. Tu palabra nos dice que tú eres el Señor, creador y sustentador de todo lo que hay. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.